Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Hemos vuelto a nuestro formato tradicional, aquel que hizo grande a este programa, el formato Zoom deportivo. Y como siempre, en cualquiera de las versiones, este programa siempre cuenta con una dirección que es implacable, a muchos les parece misteriosa, pero siempre es muy certera y con mucha experiencia. Un hombre que algunos lo han mencionado, y ya lo he dicho algunas veces, ¿no? El príncipe de las tinieblas de la televisión, el gran e inefable Sergio Risenberg-Cohen. ¿Cómo estás, Sergio? Licenciado, ¿cómo estás? Muy feliz, muy contento, relajadísimo, preparado para otro capítulo de este gran programa, con nuestros grandes panelistas también, para ir un poco más en profundo en lo que está ocurriendo en este país. Es verdad, Sergio. Estamos con nuestra formación titular desde la irredenta comuna de San Joaquín, el compañero Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como dice nuestro conductor. Un especial saludo a todos que nos escuchan, a Felipe, a Sergio y, por cierto, al licenciado Burgos. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Y un peso pesado que tenemos en el número 9, a lo mejor, de nuestra formación, el gran Felipe Portales. ¿Cómo está, Felipe? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, la semana que termina estuvo caracterizada por un conjunto de hechos bien particulares. Algunos de ellos parecen más bien operaciones de inteligencia y otros indudablemente obedecen a procesos políticos de mayor alcance. Uno de los hechos más llamativos que ocurrió esta semana, ocurrió precisamente el día de ayer, jueves, es la, llamemos, censura de que fue objeto por parte de la Cámara de Diputados la ministra del Interior, Isquia Siches, en razón de dichos que fueron considerados en el hemiciclo como ofensivos respecto de los diputados. La expresión en cuestión se profirió mediante una metáfora un tanto torpe en que le espetó a los diputados de oposición el haberse golpeado la cabeza, y que por que se habían golpeado la cabeza no eran capaces de comprender aquellos problemas que, como dicen todos los gobiernos, se venían arrastrando de mucho tiempo atrás. Tales son la situación de delincuencia y de violencia, y como ellos llaman, terrorismo en la zona de la Araucanía. Esta discusión se produjo con motivo precisamente de la votación de una cuarta prórroga del estado de emergencia en la denominada macrozona de la Araucanía, y en ese contexto la ministra de Interior tuvo que excusarse, y las excusas fueron aceptadas por la testera de la Cámara de Diputados, inclusive en una conferencia de prensa un tanto cómica que dieron los diputados de la oposición. Yo los invito, ahora la vamos a dejar acá en la caja de este programa, una declaración bastante extraña, no solo porque los diputados de la oposición, los diputados de derecha, son todos unos perfectos desconocidos, más bien parece que fueron un grupo de actores que vienen de otro país. No solo eso, sino que también la manera como reaccionaron frente a esta situación tuvo características muy especiales, muy concentrados en la persona de Isquia Siches y muy alejados del problema político en realidad. Esto lo señalo y me detengo en esto porque este hecho, que es un acto positivo, un acto explícito de represión sobre el pueblo mapuche, no cabe duda, ¿no? Esto explica realmente cuál es el contenido que tiene la política de buen vivir que ha manifestado el presidente Gabriel Boric con respecto al trato de la situación de conflictividad social que existe en la Araucanía. Y el mismo día, precisamente en que se discutía esta cuestión, hubo un desplazamiento importante de efectivos del ejército, camiones en unos
más de un centenar de camiones que se desplazaron desde la zona centro del país hacia el sur, ¿no? Hay una serie de lugares que aparecen mencionados, como toda operación militar, está llena digamos, de silencios y de clandestinidad. Aparentemente habrían llegado al regimiento Lautaro, pero se trata, sin duda alguna, de un aumento de la dotación del personal militar en la zona, lo que le da también un contenido bastante concreto a la política que tiene el gobierno, porque las cosas en política son aquellas que comparecen en la realidad y no aquellas cosas que simplemente se manifiestan discursivamente. ¿Por qué parece esto tan importante? Porque este hecho fue acompañado también de una cuestión que formalmente ubica al gobierno en el plano de ejercicio de facultades dictatoriales, y es en la ampliación de las querellas que existen vigentes en contra del dirigente de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, la principal, no la más grande, pero la principal de las organizaciones de resistencia mapuche. Esta acción se desprende de una entrevista que prestó el líder mapuche Yaitul, en que reivindica una serie de acciones de sabotaje con motivo de la conmemoración de un año más de el asesinato de Pablo Marchant, Toño Marchant, como era conocido, y en este contexto él hizo una reivindicación política del accionar de la coordinadora, que son acciones, como ellos califican, de recuperación. Insistimos, estas acciones no pueden ser consideradas terroristas, son acciones de un grupo que reclama la liberación nacional, y en consecuencia, tratándose, y esto en la propia conferencia de prensa, la propia Escasiches se refirió a opiniones, lo dijo explícitamente, a los dichos se refirió, esa fue la palabra precisa que utilizó la ministra del Interior. Esto revela que el gobierno está haciendo uso de facultades de persecución sobre opiniones que en el texto de la Ley de Seguridad Interior del Estado, una ley que fue reformulada en la estructura que tiene actualmente en la época de la dictadura, el año 74, es una ley que penaliza inclusive que uno tenga el manifiesto comunista en su casa. Como muchos de nosotros tenemos ese manifiesto comunista, entonces podríamos entender, bueno, no es el caso de Sergio Risenberg, me está haciendo unos gestos desesperados, pero es común de la gente educada en este país. Aquí vamos a patear a Risenberg de nuevo. Tenemos el manifiesto comunista, por ejemplo, y eso significa de que estaríamos dentro de la figura penal de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esto me parece que es el hecho fundamental. Esto es un avance que comienza a dar contenido de la naturaleza del proceso constituyente. Creo que la manera de comprender esto es fundamentalmente viendo lo que ocurre en la realidad. En este contexto, el escándalo de este descerebrado osornino que ofreció fusilamiento a diestra y siniestra a buena parte de los convencionales, a Baza y a Atria, en realidad resulta bastante evidente que se trata de una cortina de humo, vale decir, agitar un espantapájaro precisamente con la posibilidad de que frente a eso el gobierno pueda aparecer como antifascista. Es muy raro que un gobierno antifascista gobierne con los militares en la calle y persiga opiniones. De tal suerte que ese es un poco el tema que nosotros queremos tratar, un poco la coyuntura de lo que está ocurriendo con, voy a utilizar una expresión de los nazis, pero me parece propia para el tema, sobre la cuestión mapuche. Así que bueno, lo dejamos así y le doy la palabra a Juan Carlos Gómez. Bueno, es interesante todo lo que se ha observado durante esta semana, porque no solamente está el acontecimiento de la ampliación de las querellas contra Yaitul, ni tampoco este nuevo tropiezo dentro de la gestión de la ministra Escasiches ayer en la Cámara, porque más allá de la certeza, más allá de la verdad que puede contener la metáfora que ella señaló, decirlo en un momento de discusión de una cuestión tan importante como es la continuidad o no continuidad del estado de emergencia en el Gualmapu, es una torpeza que le da instrumento, le entrega argumento, hacer que la parafernalia
de la derecha frente a la situación se incremente, como se incrementó a través de los dichos de ese punto de prensa que hicieron los diputados de la oposición, que fue totalmente un chiste, es decir, era continuación del mismo chiste de la ministra, ¿no? Pero eso tiene que ver con toda esa capacidad que tiene la derecha chilena y como tienen los medios de comunicación nacional, como también algunos miembros del gobierno de hacer de acontecimientos una parafernalia, un show que oculta o deja invisibilizada o en segundo plano todo lo que tenga que ver con la política represiva que el Estado chileno, a través del gobierno de Gabriel Boric, hoy día está implementando en la zona del Gualmapu. Es decir, nuevamente el Estado chileno y el gobierno se encuentran incapacitados de encontrar mecanismos de solución al problema de fondo. Y por lo tanto terminan haciendo lo que han hecho distintos gobiernos a lo largo de la historia, especialmente los de derecha, de sacar a los militares a la calle para colocar orden o restablecer un orden o instalar un orden, es decir, siempre la idea de que algo está desordenado y hay que ordenarlo. Entonces, en ese sentido, ¿quién tiene que ordenarlo? Es la fuerza de las armas, la fuerza de la presencia represiva, pero no haciéndose cargo del problema de fondo. El problema de fondo es lo que incluso la ministra señaló, es un problema de larga duración que viene desde, para colocarlo en el corto plazo de hace 200 años atrás o 100 años atrás, desde el momento mismo de la ocupación de la Araucanía, como se le denomina, ¿cierto?, en su momento por el Estado chileno, que deja un problema sin solución. Y ese problema no quiere ser enfrentado, no quiere ser analizado, no quiere ser conversado con los actores, ya sea de uno o de otro, pero actores diferentes que existen en la región. Si el gobierno o el Estado chileno quisiera conversar con los mapuches, tendrá que conversar con todas las organizaciones mapuches existentes, porque los mapuches no tienen una estructura de organización donde se ubica una sola autoridad que pueda hablar al nombre de todos los mapuches, sino que acá hay distintas organizaciones que representan el sentir y el manifestar mapuche, y por lo tanto tendrá que hacerlo. Y la solución sabemos cuál es desde hace mucho tiempo. La solución pasa por aquello que los mapuches en su momento plantearon, que la tierra, la recuperación de la tierra, pero no solamente hoy día en la tierra como un concepto cultural, como un concepto geográfico, como un concepto geoterritorial, sino que ya es el concepto de territorio. Y sobre ese planteo del territorio viene el autogobierno. Esos son tres elementos que algunos sectores del pueblo mapuche han planteado y que hoy día no basta con la devolución o la restitución o la entrega de tierras, sino que hay una convicción al interior de un grupo del pueblo mapuche que quiere no solamente, ¿cierto?, tener tierras, sino que tener un territorio sobre el cual ejercer soberanía de nación, porque ese es el concepto que está detrás de cualquiera nominación de nación, que es la soberanía, ejercer soberanía y autogobierno. Pero esas tres cosas, este Estado chileno no está dispuesto a hacerlo, no está dispuesto a reconocer aquello, y por eso no va a entenderse con la CAM, no va a entenderse con el grupo de Aucan Guicamá, no se va a entender con ninguno de esos sectores, porque todos ellos rebasan lo que el Estado chileno está interesado en entregar. El Estado chileno está interesado en que dar la posibilidad de entregar mayor cantidad de tierras, pero siempre bajo la condición de que el pueblo mapuche, con todos los reconocimientos que se le puedan dar, siguen siendo parte del Estado chileno. Y el Estado chileno ejerce dominación. Y esa es la que los pueblos mapuches no quieren ejercer, no quieren soportar, no quieren tener más la tuición del chileno sobre ellos. Y esto es interesante porque
frente a esta misma situación de hoy día de las querellas que se amplían por los dichos o las palabras o las manifestaciones verbales de Yaitul, ¿cierto? ¿Escuchaste la entrevista, Juan Carlos? Sí, sí. ¿Sí? Se está desarrollando otro tipo de situación que es bien interesante en la sociedad chilena. Está surgiendo, ¿cierto?, en diversos grupos, en diversos sectores de la sociedad chilena, de los chilenos y chilenas, ¿cierto?, grupos que hoy día se están oponiendo al tema de la plurinacionalidad. Y especialmente indicando que la plurinacionalidad es el otorgamiento de excesivo reconocimiento de derechos y garantías a los pueblos originarios. Pero gente de izquierda sostiene eso, ¿eh? ¿Ah? Gente de izquierda sostiene eso. Sí, y gente de izquierda. Sí. Por eso digo, hay este sector. Pero cuando se dice eso, que se le está otorgando mucho reconocimiento, mucha garantía a los pueblos originarios, el pueblo originario que se está pensando no son los Coya, no son los Aymara, no son los Alacalufe o los Setman o cualquiera de esos, o los Diaguita, la cultura Valdivia, sino que son fundamentalmente los mapuches. Claro. Entonces hay un acotamiento, hay es decir, fijar el foco en eso, pero haciendo alusión a todo lo demás, pero sin precisar que lo que están pensando son ellos. Y esto es interesante porque la forma como se enfrenta el conflicto mapuche en los últimos, yo diría, 20 años, ponele tú 15 años, tiene que ver con una estrategia que los sectores dominantes de la zona del Gualmapu han desarrollado para enfrentar el levantamiento indígena, por lo llamando de alguna forma, el levantamiento mapuche, la rebelión mapuche, que tiene que ver con una estrategia desarrollada por un señor que todos conocemos en América Latina, que se paseó en Chile hace algunos años atrás, que llegó hasta la zona de Pucón, se encontró con la mayoría de los dueños de la tierra de esos sectores, que no son los mapuches, propiamente tal, sino que son los terratenientes, los dueños de las forestales o representantes de las forestales, de la eléctrica, etc. Un conjunto variado de dueños de la tierra, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Y todos se encerraron a puerta cerrada, digo, en un hotel donde este señor les enseñó cuál era la estrategia que tenían que desarrollar para enfrentar al movimiento social mapuche. Ese señor, y lo digo así claro, con todas sus letras, se llama Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia. Ese viaje está ¿Cuándo fue eso, Juan Carlos? Mira, por ahí fue hace 2010, 2011. Ya. O un poco más, de haber sido como el 2013. Piñera 1, digamos, Piñera 1. Es durante el gobierno de Piñera 1, exactamente. Sí, cuando él ya había dejado de ser presidente de Colombia, estaba gobernando Santos, y él hace una articulación en toda América Latina de movimientos de resistencia, movimientos de resistencia a las insurgencias populares o indígenas. Y él estuvo. Nosotros hicimos el seguimiento, tratamos de conversar con para que la periodista encargada, que era de una agencia específica, no nos quiso dar ningún dato, no nos quiso mostrar la lista de las personas, más de 200 personas que habían llegado a esa cita, tampoco nos permitió entrevistar a nadie, porque no era posible hacerlo, porque todo se tenía que canalizar a través de ella, y justamente esa es una situación que de ahí hay dos elementos que surgen. Primero, ¿Cómo se llama la periodista también? Mira, sería interesante. La voy a buscar, no lo tengo en este momento. Cuando hable Felipe vas a buscar, Juan Carlos, vamos a hacer una pausa para que haya que buscar el nombre. ¿Una periodista chilena? Sí, chilena, pero déjame terminar el punto. Bien. Esta persona llegó acá y estableció dos cosas para ese grupo. Uno, la conformación de grupos paramilitares.
Uribe fue el que armó todos los paramilitares en Colombia. ¿Ah? Segundo, comenzó a introducir la idea de que dentro del Gualmapu también estaba la narcoguerrilla. Y si uno revisa hacia atrás, ¿cierto? Se encuentra con todos los... se encuentra que años después o meses después de la venida de Uribe, está las noticias que comienzan a encontrar o comienzan a denunciar la operación de narcos o de tráfico en la zona del Gualmapu. Pero eso es una forma también de desprestigiar o delincuenciar o criminalizar al movimiento social mapuche, hacerlo vincular con los narcotráficos, cosa que desde mi punto de vista, por lo menos lo que nosotros en ese momento investigamos, encontramos que era muy poco lo que se hacía referencia en el Gualmapu a esa situación. De manera que esto también incrementa. Entonces son técnicas que se han desarrollado desde la derecha en base a lo que hay una reunión que se hace en la ciudad de Rosario, en Argentina, donde se reúnen todas las derechas, estas derechas extremas, a organizar el control o la detención de las insurgencias populares en la zona. Y eso lo dirige Álvaro Uribe. Este fue una investigación que hicimos con algunas personas chilenas para un libro que se iba a publicar en Colombia sobre las andanzas de Uribe en América Latina. Y era patrocinado por un diputado de Colombia, justamente, que ahora está en el gobierno. Entonces digo esto porque hay que empezar a desmascarar, comenzar a dar cuenta de esta estrategia de la zona de tratar de enlodar permanentemente al movimiento mapuche, a criminalizar al movimiento mapuche. De contrainsurgencia, Juan Carlos. Claro, totalmente. Y esto contó con la venia. Salió, fíjate que nosotros, por ahí tengo no, yo no iba a hablar de esto, pero ahora que tú lo planteas, aparece, ¿no? Yo tengo los datos del diario, en el único diario de la región que apareció la noticia. Uh-huh. No apareció en todas las noticias. Entonces, fue muy silenciosa la venida de Uribe a Chile. Pasó por Santiago, sí. Se reunió con Piñera en una reunión privada y después se fue al sur, porque era su objetivo fundamental. Entonces, en ese sentido, hay que comenzar a desmontar también toda esta forma como los medios de comunicación de la zona, como todos comienzan a trabajar la idea de que los responsables de la violencia política son la CAM o otros grupos. En realidad, muchos de los atentados que han ocurrido son autoatentados y eso ha quedado demostrado en varias ocasiones que han sido descubiertos personas que han quemado camiones para cobrar seguro y otros, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que trabajar el tema desde otra perspectiva, ¿no? Entrar a la investigación más profunda de lo que ocurre desde los medios de comunicación alternativos o de las investigaciones que hacen otros para poder develar la forma como la derecha está actuando allí. Por eso ellos al solicitar, fíjense que es la misma situación de la seguridad democrática de Uribe, cuando él demandaba la presencia de los militares, hacía que los militares llegaran a la zona y se volvieran amigos de los habitantes de los sectores, y había una comunicación para que estos vecinos denunciaran a aquellos que estaban en actividades ilícitas, por decirlo así entre comillas, lo que dio lugar a los falsos positivos en Colombia, que fue cierto, porque posteriormente Uribe entregó recompensa a aquellos que cazaban, comillas, cazaban guerrilleros. Entonces, como no cumplía con la cuota de guerrilleros que tenían que tener, mataban a cualquier campesino pobre y lo entregaban como guerrilleros. Entonces, son los falsos positivos. Esos se llaman falsos positivos. Entonces yo tengo la impresión de que hay que empezar
a trabajar el tema y develarlo, porque si no vamos a quedar siempre con la imagen de que los malos, entre comillas, los malos de la película de esta zona son los mapuches y no lo son propiamente tal. Y termino con este último comentario. Porque se sigue insistiendo una y otra vez sobre la idea de que en el Gualmapu la derecha tiene dominio político, ¿no? Y ergo, eso significa, o se lee como que los mapuches o la población mapuche vota por la derecha. Uh-huh. Y eso es falso total y completamente. Yo lo he explicado de diferentes formas a través de la estadística electoral, uh-huh, en que la mayoría de las comunidades mapuche se abstienen desde 1990 en adelante. Se abstienen. Y la otra explicación que se da es que en la zona, por cada 4 sujetos que habita, sujeta o sujeto, ¿cierto? 3 son no mapuche y 1 es mapuche. Y por lo tanto, eso tiene un peso diferenciado. Entonces, quienes votan por la derecha son los no mapuche. Claro. Entonces, eso permite tener una representación distinta en otros lugares. Bueno, en eso consiste la opresión nacional. Felipe, que está silenciado. Y un poco meditabundo, además. ¿Estás silenciado, Felipe? ¿No te va a escuchar, Pesita? No, él está silenciado, pero... Ok. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Ya. ¿Sí? Sí. A la rueda. Mira, respecto de el datito sobre Isquia Siches, la verdad es que yo concuerdo con Juan Carlos. O sea, yo creo que Isquia Siches se ha demostrado muy descriteriada, no tiene dedos para el piano. Yo creo que está perjudicando al gobierno su mantención allí, y no es primera vez. Además que, ojo, aquí hay siempre en estas cosas de Isquia Siches y de otros personeros de gobierno, buscan de alguna manera compensar. Entonces, están compensando, digamos, por decirlo en términos vulgares, políticas derechistas con lenguaje izquierdista. Entonces, pero aquí ya fue grotesco, porque ella estaba buscando el apoyo de ellos y al mismo tiempo les pega en la cabeza. En realidad ella les pega en la cabeza. Claro. Entonces, claro, ellos reaccionaron, por supuesto, pero creo que no tiene mayor relevancia, salvo la confirmación de que tenemos una ministra del Interior incapacitada. O sea, no da el ancho, como se dice, y lo único que está haciendo es perjudicar al gobierno, y en la medida que Boric la mantenga, va a ser peor para el gobierno. Ahora, respecto del tema de fondo, me gustaría... Una es que yo creo que es evidente que el gobierno de Boric no tiene un programa de envergadura para enfrentar en todas sus dimensiones el tema mapuche. La misma, herencia que recibe es mala, porque salvo Patricio Aylwin, que hizo la ley indígena o promovió la ley indígena, que fue positiva, muy insuficiente, pero positiva, después prácticamente no ha habido ningún avance. Incluso hubo una gran comisión formada por Ricardo Lagos, que fue bastante interesante y que produjo un gran documento, Comisión para la Verdad y el Nuevo Trato a los Pueblos Indígenas, y eso quedó en nada. Fue archivado por Lagos, después fue archivado por Michelle Bachelet y por supuesto por Piñera. Entonces ese es el cuadro. Y peor aún, y esto repercute en esto también, voy a volver a mi vieja posición aquí planteada de que se agrava todo esto porque la mayoría de las fuerzas políticas que apoyan al gobierno y el gobierno no quieren tener mayoría parlamentaria y no quieren tampoco tener un parlamento que concretice de manera positiva disposiciones que puedan ser muy positivas de la nueva Constitución. Entonces ya le entregaron a la derecha el poder para los próximos 4 años, el poder, digamos, parlamentario,
y por tanto es seguro que no va a poder haber ningún cambio relevante, aunque quisieran, aunque lo propusieran, en estas materias, ni en ninguna otra, ni en ninguna otra. Entonces, es lamentable. Y también quisiera yo referirme a un problema muy de fondo respecto al tema mapuche, que es, de alguna manera ya lo mencionó Juan Carlos, que es pero yo insistiría en la falta de conciencia que existe en la sociedad chilena respecto del genocidio que se hizo en el siglo XIX y siguió en el siglo XX con los mapuches. También se lo hizo Hitler con algunos indígenas del extremo austral, pero respecto de los mapuches se hizo un verdadero genocidio que yo creo que puede estar dentro de los peores genocidios del siglo XIX. Corríjanme si me equivoco, pero yo creo que puede estar entre los peores genocidios del siglo XIX en la humanidad. Lo que hizo Chile, lo que hizo Argentina también. Estados Unidos y Argentina. Pero en el caso del chileno es más grave porque había mucho mayor cantidad también y mucho mayor consistencia, por así decirlo, de lo que era un territorio virtualmente autónomo, que era el que, por lo demás, que la República de Chile lo había confirmado el año 1825 con el Tapigüe, con el Parlamento del Tapigüe. Y que después eso se viró en 180 grados y empezó un lenguaje genocida porque la ambición, además de poseer esos territorios con la expansión de la exportación del trigo, etc. Y sí, también había un factor político, no hay duda, o sea, era claro que era muy incómodo para la República de Chile que estuviera partida en dos, por así decirlo. Y yo creo que eso indujo también a los mapuches en la guerra de la independencia a estar en general por España, y con toda razón, porque mal que mal con España ya tenían un modus vivendi, ya claro, y para España la subsistencia de una autonomía mapuche era un problema de orgullo más que nada, pero no perjudicaba en nada al inmenso imperio español, en nada. En cambio, para un Chile independiente la cosa evidentemente se iba a poner color de hormiga, como se puso al final. Lamentablemente esa es parte de la situación, o sea, la geografía también es muy importante en la historia, es muy importante. Y el no tener conciencia en absoluto, todo lo contrario, o sea, nosotros fuimos educados en la pacificación de la Araucanía, o sea, en todo lo contrario de un genocidio. Entonces tenemos una visión absolutamente distorsionada, engañada de lo que ha sido la historia de Chile en esta materia. No solo en esta materia, pero particularmente en esta materia. Y eso creo que hace muy difícil resolver el problema. Este es uno de los problemas mayores que tiene Chile. Y en la medida que ni siquiera hay conciencia de eso, creo que es difícil políticamente, en último análisis, resolverlo. Incluso aunque el Poder Ejecutivo tuviera una gran voluntad de hacerlo y se le ocurrieran muy buenas ideas, y desarrollara iniciativas de diálogo a fondo, creo que la sociedad chilena no está preparada todavía, o sea, porque no entiende el problema, no lo conoce. Entonces mal puede resolverlo. Entonces va a haber cualquier avance significativo del reconocimiento de los derechos del pueblo mapuche como una agresión, digamos, a la chilenidad. Entonces el problema es muy desgraciadamente, es muy difícil de resolver por esta herencia que tenemos ya desde el punto de vista de la conciencia. Y bueno, y yo creo que eso tendría que cambiar, habría que cambiar todos los textos escolares, habría que cambiar todo lo que es los medios de comunicación referido al tema, tendría que hacerse todo un reforzamiento desde el punto de vista de poder entender este problema. Entonces yo creo que por eso digo que hay muchos obstáculos, algunos de corto, otros de mediano y largo plazo, que hacen muy difícil la resolución del problema. De partida, yo creo que en estos 4 años no va a haber ninguna resolución del problema por los factores indicados. Y si no se hace un cambio educacional, cultural, social, tampoco se va a poder resolver en el futuro este problema. Esa es mi visión.
que puede decirse que es pesimista, pero creo que trata de ser lo más realista posible del tema. Estamos totalmente de acuerdo. Yo quisiera apuntar sobre una cuestión que, a ver, todos nosotros conocemos a Guillermo Teller, ¿no? De Guillermo Teller se puede decir muchas cosas, muchas en realidad, menos de que sea un hombre brillante y lleno de sutilezas en la forma de expresarse, ¿no? Él es un hombre él es un hombre bien en blanco y negro, bien rústico. Entiendo que es de Lautaro, él, además, a propósito que estamos hablando de este tema, ¿no? Él es de Lautaro. ¿Sí? Es descendiente de colonos. Pues seguramente, claro, él es de colonos, claro, no es mapuche, de Teller. Y él es de la familia Teller de Lautaro, donde es nuestro gran poeta, Jorge Teller. Exactamente, sí, debe tener alguna relación de parentesco, no me cabe duda. Sí, no, si son parientes, sí, ya, totalmente. Bueno, pero los genes, como demuestra este caso, no se reparten por igual, la naturaleza es implacable. Pero bueno, lo que quiero señalar es, hay una declaración que prestó hoy día, fue entrevistado en El Mostrador, Guillermo Teller, en relación precisamente con este tema, y él hizo dos afirmaciones que yo creo que permiten entender la conducta que tiene la izquierda que está en el gobierno, o la conducta que tiene particularmente el gobierno en este momento, que el gobierno, para estos efectos, está administrando la política que en general ha representado a la burguesía, a todos los gobiernos hacia atrás. Acá no hay un cambio sustancial de trato respecto al problema mapuche entre Piñera, Bachelet y entre Bachelet y los gobiernos que van hacia atrás. Probablemente en la dictadura, obviamente, como hubo cambio en muchas cosas, esto cambió, pero no es muy distinto. Inclusive el programa de la Unidad Popular se refería al pueblo araucano. Vale decir que inclusive hasta la denominación del pueblo era algo impuesto de manera colonial por los chilenos. ¿Qué es lo que dice en esta entrevista Teller? Él dice dos cosas. En primer lugar, de que él tiene reparos respecto de la ampliación de la querella por ley de seguridad interior del Estado en contra de Yaitul por cuestiones de forma, no por cuestiones de fondo. Él dijo, bueno, esto es realmente inadmisible, pero esto se debe resolver conversando, es él. No se entiende cómo, pero no lo explica mayormente, pero su diferencia tiene que ver con una cuestión de forma. Y seguidamente señala de que efectivamente él se inscribe con la idea de que el problema que existe en la Araucanía es un problema de control del orden público. Como bien sabemos, en toda discusión, lo fundamental es el teatro de operaciones, el terreno dentro del cual se da la discusión. Vale decir, si Teller, que entiendo habla como secretario general del Partido Comunista, él no es cualquier persona que va pasando por la esquina, debemos entender que el Partido Comunista que integra el gobierno respalda estas sucesivas ocupaciones militares, porque eso es lo que es materialmente del Gualmapu. Y esas ocupaciones militares, aunque él las encuentra que no se pueden perpetuar, etcétera, son necesarias en tanto el problema que existe ahí es un problema de orden público. Resalto esto porque lo dice una persona cuyo partido tiene ni más ni menos el color rojo y la hoz y el martillo, inscritas ahí de una manera que yo creo que algo podrían aún representar, vale decir, la unidad obrero-campesina, la revolución, la identidad de clase de los trabajadores en el mundo. Y esta forma de referirse no tiene nada que ver con los intereses de los trabajadores, sino que muy particularmente con los intereses del latifundista, y yo diría en un grado aún superior de las grandes empresas forestales. No hay ni una palabra respecto a este tema. Tampoco él señala un camino distinto. Un medio, no recuerdo cuál, creo que fue Interferencia, publicó el día de ayer una minuta que circuló dentro de la bancada de diputados del Partido Comunista, donde vienen reflexiones similares a este tipo. Está lleno de expresiones edulcoradas donde se dice, bueno, nosotros tenemos que resolver esto con diálogo, los mapuches no son nuestros enemigos, etc. Pero centralmente se refiere, y por esto quiero insistir en la cuestión del teatro de operaciones, de que aquí estamos en presencia de un problema de control de orden público. ¿Qué es el problema? El problema es la delincuencia, el problema es en la medida, el problema es de qué manera la economía capitalista se ve afectada por este conflicto. Y en este punto, para terminar, quiero centrarme en dos cosas que me parecen sumamente importantes.
El tratamiento de esto, y esto te lo dijo alguien de quien no podemos pensar de que es un radical ni un independentista, sino que ni más ni menos que, me parece que es senador todavía, Huenchumilla, o al menos un alto dirigente de la democracia cristiana, Huenchumilla dijo una cosa que es bastante sabia, y es que el diálogo es un instrumento, una cosa casi de toda lógica. Nunca puede ser considerado el objetivo el diálogo, porque lo que se le ofrece como respuesta y es de alguna manera el contenido de las políticas que sucesivamente han tenido todos los gobiernos, ahora esta payasada del buen vivir, bueno, ¿en qué consiste el buen vivir? Dialogar. Acá el reclamo mapuche, perdón que sea tan... no quiero resultar despectivo, pero el reclamo mapuche no es de diálogo. Lo que demanda el pueblo mapuche son tierras, no diálogo. Porque si hay algo que saben, y precisamente desde el conocimiento del Tratado de Tapibo y particularmente desde el genocidio denominado pacificación de la Araucanía, los mapuches han recibido el trato de un pueblo ocupado militarmente por una potencia extranjera. Esa es la situación concreta y frente a eso habrá que tomar determinaciones. Y entonces nos informamos por boca de Guillermo Teller de que la posición de ellos es del orden público. ¿Y qué es lo que hay acá? Hay un decreto del año 74, el 701, que subvenciona la plantación con especies exógenas, ¿no? Para las forestales. Las forestales en buena medida tienen pingües negocios gracias a la subvención del Estado, que beneficia no a una gran cantidad de pequeños productores, sino que a dos empresas, que es Angelini y Mate, ¿no? Que están detrás de las grandes, siempre se me olvida, una es Mininco y la otra no me acuerdo cómo se llama. Pero esas empresas, aún más que los latifundistas, que han ido retrocediendo sin duda alguna, son los dueños de la Araucanía. Cuando el Estado chileno actúa, no actúa en defensa de la indemnidad o la intangibilidad de la nación chilena, sino que en la práctica las cosas no son aquellos que se declaman, sino aquellos que tienen contenido material, lo que está haciendo es defender dichos intereses. Lo que le preocupa al Estado chileno no es la situación de miseria, de discriminación, de explotación que endémicamente han sometido al pueblo mapuche. Ese no es el problema. Eso siempre es presentado como un problema de pobreza, como un problema de incultura, ¿no? Como que ese fuera el origen de la pobreza del pueblo mapuche. Más no se hacen cargo de una cuestión que es fundamental, que es productiva y que es lo que explica cuando nosotros vamos al sur en avión, podemos ver de manera pasmosa cómo desde Concepción hacia el sur hay una mancha que es de un color distinto, que son los pinos radiata, que son aquellos que están destruyendo lo que fue en algún momento el granero del mundo, junto con Argentina, probablemente con Ucrania, con las pampas norteamericanas, una de las grandes extensiones de una gran cantidad de producción de trigo. De eso no queda absolutamente nada. Por eso, inclusive, hablar de latifundista también hay que tener cuidado con respecto a eso, porque no queda el latifundo en el sentido que nosotros lo conocimos de actividad agrícola, ¿no? Lo dominante acá es la actividad forestal. Entonces, finalmente, lo que queda acá en el conflicto, y con esto termino, es una cuestión muy sencilla. De un lado está un pueblo que pide autodeterminación, que pide tierras, no otra cosa, y de otro lado están los intereses no de la nación chilena, sino que los intereses de un puñado de oligarcas que son quienes monitorizan a el resto del sistema político. Yo creo que esto es un elemento de discusión política que es muy relevante y que de alguna manera comparece como trasfondo de esta discusión que aparece un tanto escandalosa, las declaraciones de Yaitul por un lado, este loco, el Osornino por otro, etcétera, ¿no? Hay una serie de hechos así como muy pirotécnicos, pero que en realidad lo que están expresando es este conflicto. No sé qué le parece a usted, Sergio, que lo veo un poco silente respecto a este tema. Está sin audio. Me parece una situación complicada, licenciado, realmente, ¿eh? Yo veo que este sector, la Araucanía, como que creo que ustedes le dicen Gualmapu. Gualmapu, como le llaman ustedes. No voy a entrar en ese tipo de discusiones, usted siga diciéndole Gualmapu, yo le diré Araucanía. Avanza a paso rápido a convertirse en una especie de franja de Gaza dentro de Chile. Un sector totalmente militarizado, en que se encuentra constantemente en un conflicto interminable y que solamente funciona a través de la fuerza represiva del Estado,
que es la única forma de controlarlo. Y pareciera incluso que había una política consciente de empujar el conflicto hacia ese extremo. Yo recuerdo hace unos 10 años que ya se veía que, porque el pueblo mapuche, para mala suerte las forestales, muy similar al pueblo vasco o al pueblo palestino. Son pueblos con una gran enraizable con su tierra y son pueblos que han peleado eternamente. De hecho, alguna vez mencionamos acá que la lucha del pueblo mapuche y su guerra contra el Imperio Español está retratado en un libro como el de la Araucana de don Alonso de Ercilla, y ese libro es uno de los pocos libros que he salvado en el capítulo 6 del Quijote de la Mancha. Es así. Y se quedó, citó al Quijote Sergio Risenberg y se quedó congelado. Se quedó pegado. Lo que revela el grado de compromiso que tiene con lo que está diciendo. Entonces Sergio a lo mejor tuvo algún problema de salud, a pesar de sus años. Es probable que algo le haya ocurrido. Bueno, Juan Carlos, te quiero hacer una pregunta específica. Usted que es un hombre muy práctico y que siempre dice qué hacer, ¿no? ¿Cómo solucionar este problema y que no sea con diálogo? Digamos, en abstracto, ¿cómo Gómez Leighton sería a cargo de este asunto si tuviese una varita mágica para resolver este problema? Difícil pregunta, compleja pregunta, porque indudablemente para poder dar una solución hay que tener poder. Ya. Poder. Y ese poder que no esté controlado, ni esté cercado, ni esté totalmente sometido por otros poderes que hoy día afectan, por ejemplo, al poder del gobierno, del ejecutivo o del Estado, que tiene que ver con los poderes fácticos o los poderes del capital, ¿no? Entonces tú tienes que tener un poder autónomo para poder actuar y dar una solución. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Yo lo planteé hace algunos años atrás cuando iba a Temuco y me entrevistaron en el diario Austral sobre la misma materia con la misma pregunta que tú que me haces, ¿no? Y yo lo planteé de que la única solución real y efectiva es que el pueblo mapuche no le devuelvan solamente tierra, sino que le devuelvan un territorio. Y le devuelvan un territorio y una capacidad de autonomía y de autogobierno. Uh-huh. Que ese es el elemento central y fundamental. Porque ellos, en ese sentido, el pueblo mapuche podrá definir, entre otras cosas, ¿cierto?, cuál es el tipo de desarrollo que desea implementar al interior de su territorio, cuál es el tipo de plantación o área productiva que quiere realizar, a qué es lo que se quiere dedicar el pueblo mapuche. Porque el pueblo mapuche, hasta la instalación del Estado Nacional, decidía un montón de cosas en esa materia. Lo hacían de manera muy autónoma, muy independiente entre ellos, ¿no? Porque todos se dedicaban a diferentes cosas. Entonces yo tengo la impresión de que hay que tener un poder para hacerlo. La pregunta es cómo se obtiene ese poder. La única manera que se obtienen los poderes en la historia. Bueno, pero que eso te lleva a la siguiente. Si la problemática de la solución tú la colocas al interior del Estado chileno y que sea el Estado chileno el que le resuelva la situación a los mapuches, va a ser el Estado, es decir, el conjunto de todos y todas, ¿cierto? Los chilenos los que van a mandatar a ese Estado que dé una solución específica, pero va a seguir siendo una solución de Estado. Sí. ¿Ah? Otra forma, ¿cierto?, sería que esa solución fuera lograda a través de el propio pueblo mapuche en una lucha confrontacional directa con el Estado chileno. ¿Qué es lo que plantea la CAM? Ellos plantean una vía insurreccional. Ellos no plantean, mira, yo he leído todas las cosas de la CAM, pero yo no veo que ellos estén, por ejemplo, haciendo lo mismo que hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México cuando le declara la guerra al Estado mexicano. Ojalá que no quieran hacer eso, los zapatistas terminaron en nada.
Por eso te digo que entonces los zapatistas declaran la guerra al Estado. Esa guerra no hay un vencedor ni un vencido, si tú quieres, en esa guerra, porque están los acuerdos de paz de San Andrés, ¿no? Que establecen una serie de situaciones en la cual, cierto, el Estado mexicano hace las veces que lo va a respetar y después no lo respeta, después lo incorpora, después no lo incorpora, etcétera, y ocupa militarmente Chiapas. Con el gobierno de Vicente Fox se retira y deja que los zapatistas desarrollen sus propias iniciativas y su propio desarrollo de concepción comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Le permiten desarrollar el proyecto zapatista, pero enmarcado en una determinada zona, en ese sentido, ¿no? Acá la situación es más grave porque los mapuches, Lacan específicamente, dice acá tienen que irse las forestales. ¿Y a quién le declara la guerra? Directamente, Lacan es a las forestales, no al Estado chileno, a las forestales, que lo sienten como los usurpadores de ese espacio propio. O sea, ¿no? en ese terreno hipotético, la expropiación de esas grandes forestales podría ser un camino. Ese sería un camino, pero ese camino de expropiar a las forestales por parte del Estado y de hacerle la devolución de esas tierras a los mapuches sería visto como un atentado a lo que ya hemos conocido en la historia de Chile, que es el derecho de propiedad, con lo cual toda la clase capitalista se pondría atrás de la defensa de aquello y impedirían aquello. Entonces, hay como una situación de suma cero en la cuestión del pueblo mapuche. ¿Cómo se soluciona? Con la derrota de uno u otro, pero para que el pueblo mapuche logre derrotar la ocupación, tiene que producirse, mira lo que voy a decir, lo más loco, tiene que producirse una alianza política militar entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Y esa alianza, actuar sobre los ocupantes, que son estas forestales, todos los demás que están, y expulsarlos de ahí, sacarlos a través de una expropiación compensada, todo lo que tú quieras, pero sacarlo. Pero si el pueblo mapuche hace un ataque directo al Estado chileno, cosa que no ha hecho, cosa que no ha hecho la CAM, no lo ha hecho, pero sí es, entonces lo que hace es que genera la oportunidad, yo siempre hablo de esto, pero un día lo voy a explicar, la estructura política de oportunidades para que la clase capitalista de la zona establezca una relación política con el Estado chileno contra el pueblo mapuche. Fíjate que antes de plantearse la ampliación de querellas por parte del Ministerio del Interior contra Yaitul, quien pide eso es Juan Sutil. Juan Sutil, inmediatamente después de las declaraciones, o conocía las declaraciones de Yaitul, él dice inmediatamente aquí, como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, tiene que pronunciarse el Estado, tiene que manifestarse, tiene que ampliar las querellas. No puede quedar esa situación sin sanción o sin una participación del Estado. Él está allí generando esa alianza entre los capitalistas y el Estado contra el pueblo mapuche. Entonces, una posibilidad es cambiar esa lógica, es hacer que el pueblo mapuche, ¿cierto?, establezca una alianza, puede ser con dos partes, con el Estado y con la sociedad chilena. Que yo pensaba que esa alianza podía estar, dada toda esta faramaya, todas las parafernalias que vivimos en octubre cuando todos salieron con la emblema mapuche a la calle, que todos éramos mapuches. Eso es casi de la simbología para generarle
molestias a una clase, a una élite política que siempre ha detestado a los mapuches, pero cuando llega el momento de hacer real y efectiva esa alianza, los sectores de la sociedad civil comienzan a desmarcarse, porque no es lo que estaban buscando, ¿no? Ellos quieren reconocimiento de los mapuches como simbólica, que son buena onda, que son nuestros antepasados, que son esto, pero oiga, pero no vengan a quitarme a mí la tierra para darse a los mapuches, no, eso no se lo vamos a permitir, ¿cómo va a ser posible? No. Entonces, ese es el tema. Entonces, el mapuche hoy día, el movimiento social mapuche, que tiene distintas organizaciones, como decíamos, necesita un aliado estratégico. Es decir, cuando digo aliado estratégico, estoy diciendo un aliado con poder. Sí, claro. En este momento, el movimiento social mapuche no tiene un aliado. No tiene un aliado en la sociedad chilena. Ese es el punto, no tiene. Y todo lo contrario, se están levantando voces de gente que comienza a discutir, a rechazar esta idea de la plurinacionalidad, pero en lo que están rechazando desde mi punto de vista es al pueblo mapuche, no a los otros pueblos originarios que son menores, que no tienen ese problema, porque darle reconocimiento a las diaguitas, con todo lo que significa, a los cahuáscar, que son 400, los diaguitas recién se están reconociendo como antepasados, o sea, como descendientes de los diaguitas. Tú no lo estás afectando a los cahuasca, ni a los diaguitas, ni a los rapanui, el tema de los medios de producción, pues, estimado. Porque le estás afectando a ellos. ¿Por qué no hay conflictividad con el pueblo rapanui? Porque no hay problemas de medios de producción. Ahora, si encontraran, no sé, uranio en la isla de Pascua, tendríamos una conflictividad total con el pueblo rapanui, pero no hay eso. Pero sí con el pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche tiene control, o intenta tener control sobre territorios que son ricos en distintas dimensiones, naturales, etcétera, ¿no? Entonces eso genera una atención preferente. Recuerdo yo que hace algunos años atrás, André Gundefranc, en un libro que se llama El desarrollo del subdesarrollo, muy leído por Sergio Risenberg, André Gundefranc, explicaba justamente la ocupación de la Araucanía, como la necesidad en un momento determinado de que el Chile central requería contar una ampliación de tierras agrícolas para mantener la producción tanto central y especialmente la minera que se daba en el norte, ¿no? Entonces, ahí tú tienes explicaciones de por qué también se ocupa y se destroza al pueblo mapuche en ese genocidio que hablaba Portales, ¿no? Indudablemente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En este momento el pueblo mapuche, y lo vemos, ¿cierto? La CAM está sin aliados. No tiene aliados políticos, no tiene actores políticos estratégicos detrás de él, que lo apoyen desde... Lo mismo le pasó a Marco, al subcomandante, digo, en México y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Mucha gente en un momento determinado, fíjate, para el levantamiento del zapatismo, hay mucha gente que sale en las calles en el año 97 para la matanza no, se me fue el nombre, pero una matanza que hubo en diciembre del 97. Yo estaba en México y salimos, pero ¿a qué te digo la cantidad de mexicanos y mexicanas y de todo estilo caminando por la Reforma en una gran marcha? Sí. Pero eso no se tradujo en ninguna cosa. Entonces Marcos decía, mire, el apoyo que me da la sociedad civil es de gente que sale a la calle pero después se van para su casa. Y acá pasó lo mismo y va a pasar lo mismo con el pueblo mapuche. Felipe, cuando mataron a Catrillanca salió mucha gente a la calle, pero después... Sí. Entonces, el tema, por último, la solución pasa, si el movimiento social mapuche es capaz de establecer una adecuada y potente alianza con la sociedad civil, o hace una potente alianza con el Estado contra las forestales. Y eso no está, compañero. Felipe Portales, ¿qué piensa de esta tesis de Juan Carlos Gómez del aliado?
¿no? Bueno, Del Juan socio, Carlos Gómez como diría Genaro Prieto. ha confirmado en su terminología lo que yo he planteado. O sea, la sociedad chilena no es que no quiera resolver el problema mapuche, sino que no tiene conciencia siquiera que hay un problema mapuche. O sea, es peor aún. Y la sociedad en general, incluyendo los sectores medios y populares, ¿eh? Yo creo que nos engañamos cuando idealizamos a los sectores populares como que no son racistas. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que ahí también hay un autoengaño. Pero además, respecto del otro aliado que podríamos pensar, tampoco está presente. Concretamente, el Frente Amplio y el Partido Comunista claramente se han rendido ante la derecha. Así, cuando yo hablo del engaño, esto no es una cuestión así, pero pucha, ¿por qué usa esas palabras? Bueno, uso esas palabras porque son las realidades. O sea, en la medida que se proclama una nueva constitución, pero se asegura que esa nueva constitución no va a regir, que gane el apruebo. ¿Por qué? Porque se le entrega al Congreso si es muy grave eso, que se le entregue al Congreso de la constitución fenecida, donde la derecha tradicional tiene mayoría. Entonces, ¿qué es eso? Es una rendición. Si no hay otra palabra, es una rendición política. Sí, es muy claro. O alguien podrá imaginarse que la derecha no va a usar ese poder que se le entrega, que se va a cohibir. No podemos ser tan duros. No, si se le entrega el poder, ellos lo van a usar en forma clara. Se apoyaron a Pinochet, por favor, en toda su brutalidad. No van a utilizar el regalo de la mayoría parlamentaria. Por favor. Entonces, a mí me asombra cómo hay tanta gente con la cual yo entro en contacto, mis amistades, qué sé yo, que no tienen ninguna... No hay respuesta para lo que yo digo, pero lo minimizan. ¿Pero cómo vamos a minimizar eso si eso es clave? No, es que después se verá, es que aquí, que allá, que puede haber presión popular, qué sé yo. ¿Qué? O sea, si van a tener el poder legal, parlamentario, por supuesto que lo van a usar hasta el final. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que va a haber una negociación, claro, porque igual va a haber una negociación, pero una negociación que al final lo que salga va a ser al gusto de la derecha. En todos los temas, incluyendo, por supuesto, en el tema mapuche, por supuesto. Entonces, en estos 4 años no va a haber ningún cambio. Todo lo contrario, yo creo que se van a agravar las situaciones. Porque, claro, en los mapuches hay una insatisfacción creciente, yo creo. Y en la medida que se recurra a la fuerza y a la violencia represiva, yo creo que se va generando una espiral de más violencia. Entonces, yo en eso no veo salida, no hay aliados disponibles en el futuro previsible. No hay. Entonces, yo compartiría en el fondo el análisis de Juan Carlos, diciendo que, claro, pero no esperemos en los próximos 4 años nada. Yo voy a... Nada político, nada de resolución del problema. Sí. Van a haber muchas cosas que van a pasar, por supuesto, pero ninguna en el sentido positivo del término. Yo voy a tomar algo que quedó picando al final del programa anterior y que tiene que ver con la cuestión de los bolcheviques y la Duma y la Asamblea Constituyente y todo eso, ¿no? Le quedó doliendo. Le dolió. Quedé como antidemocrático yo. Bueno, voy a seguir en mi línea antidemocrática, por lo mismo. Bueno, antidemocrático, licenciado. A ver, y los bolcheviques... Claro, y además voy a hablar algo que es el gobierno de trabajadores, que es algo que le gusta mucho a Sergio Risenberg. Él siempre como que vibra cuando yo menciono eso. Él me dice que no entiende de qué se trata, él me considera como una especie de evangélico del socialismo, entonces como que se tratase de una abstracción. Pero yo observo... Por favor, licenciado, entregue la palabra.
Voy a entregar la palabra en este momento directamente, desde... Antes se podía decir desde el Kremlin, ahora no sé desde dónde. A Un ver, sueño. yo creo que hay un problema acá que yo comparto la opinión de tanto de Juan Carlos como de Felipe, en el sentido de que no hay salida a la cuestión de la autodeterminación nacional dentro del marco capitalista. No existe. Totalmente de Y acuerdo. es irracional plantearse que con diálogo, que haciéndolo, porque las propuestas del buen vivir son cosas realmente lamentables. O sea, le enseñan a las comunidades mapuches a disfrazarse, a hacer turismo étnico, los hacen producir gallinas libres, son puras tonteras, ¿no? Son puras tonteras que son absolutamente insuficientes para resolver los profundos problemas que tiene el pueblo nación mapuche, que tienen que ver no tanto solamente con la identidad o el uso de su idioma, que ya es un problema, sino con condiciones materiales objetivas de subsistencia. ¿Y qué es lo que quiero decir yo? Que esto necesariamente va a pasar, es una tarea que solamente va a poder ser realizada por los trabajadores en el marco de un proceso de revolución socialista. Una de las cosas que son más marcadas, ¿no? y que definieron de alguna manera el canon de la teoría marxista es el papel que le cupo dentro de esta teoría a la revolución de 1905, que fue la que arrancó de alguna manera las instituciones democráticas, la Duma, etcétera, ¿no? En Rusia, en la Rusia zarista, que 2 años después dio lugar a la revolución obrera, ¿no? A la revolución de octubre, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Lo que significa en realidad es que el proceso revolucionario democrático burgués está clausurado. O sea, la democracia burguesa, imaginemos que gane el apruebo, como hay alguno en esta sala que a lo mejor va a votar apruebo porque no lo sabe todavía. Pero imaginemos que gane el apruebo, que en mi opinión es lo más probable. De seguro, yo creo que es eso. Pero si gana el apruebo, va a significar que en la constitución de este país va a estar todo el programa democrático, todo, paridad, los animalitos, el medio ambiente, el aborto, todo, ¿no? Todo lo que es programa democrático, porque acá no se toca la gran propiedad privada, no se toca los intereses de la minería privada, no se toca las Fuerzas Armadas, no se toca al Poder Judicial como institución, ¿no? Se le cambia el nombre, se le hacen algunas cosas menores, se le cambió el nombre al Senado, muy probablemente eso se va a reponer, etc. Y además de contenido se le da mucho más poder al Ejecutivo. Vamos a tener un gobierno de 10 años, en realidad vamos a volver a los decenios de Prieto, Bulnes y Montt en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Esos grandes gobiernos autoritarios, y probablemente en ese sentido no se va a cumplir esa promesa que hizo el presidente Boris cuando dijo que él quería ser un presidente que saliera con menos poderes de aquellos con los que ingresó. Máxime que ya se ha acordado de que es posible que esa reelección se produzca ahora. Entonces es posible que haya un Boris II. Por favor. Bueno, pero es posible. ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? De que en realidad ese aliado del que habla Juan Carlos es la revolución obrera, ¿no? Es la clase obrera, insurrecta. No hay otra salida, no hay otra solución para el problema nacional mapuche, porque toda solución colisiona con las bases fundamentales del orden capitalista, y en este caso con la gran propiedad privada, que son las forestales fundamentalmente, pero también con otras cuestiones que apuntó recién Felipe, que tiene que ver con la cohesión territorial de un Estado oligárquico como el Estado chileno, un Estado capitalista, que requiere también de su continuidad por su propia existencia, porque en realidad, al menos en mi opinión, aunque la nación mapuche sea una nación interpenetrada, no tiene por ejemplo, los irlandeses o los vascos tienen un espacio territorial muy acotado, uno sabe cuándo entra el País Vasco y cuándo sale el País Vasco, independientemente de que el País Vasco esté sometido, pero tiene un lugar específico. En el caso del pueblo mapuche no es tan exacta esa definición, termina realmente en el Tolten y comienza en el Biobío, es así. ¿Qué pasa con la zona de Loncoche, etcétera? Estoy hablando de cosas muy puntuales. Porque de hecho hay un requerimiento de la derecha de aumentar el estado de excepción hacia la región de los ríos y de los lagos. Entonces creo que ese es un punto importante, eso no ha sido discutido y es indudable. Yo también he leído las cosas de la CAM
ellos no tienen, al menos en mi opinión, una definición clara de que estén pidiendo alguna provincia del país para su propia autonomía. Ellos se refieren más bien a la lucha en contra del capital. Esto en el discurso de la CAM, no es el discurso de todas las organizaciones. Así que bueno, yo creo que es un tema muy interesante, pero sin duda alguna que es una medida también de concebir cómo los avances democráticos son reales o son papel picado, como diría Wittgenstein, pura chaya, ¿no? Él lo dijo en su tratado lógico filosófico, como muy bien lo sabe Sergio Reisenberg, que es su libro de cabecera. Bueno, estamos terminando este programa. Le voy a dar la palabra a nuestros invitados para que hagan cierre. Yo solamente quería decir algo que me da la impresión de que desde acá, desde las alturas, yo tengo la impresión primero de que a nivel popular la simpatía por el pueblo mapuche es mayor de la que los panelistas han mencionado. Y hay una cierta, se ha logrado integrar culturalmente como una demanda del pueblo chileno las luchas del pueblo mapuche. Lo que ocurre es que lo que opine la clase media y la clase popular acerca del pueblo mapuche importa un pito para el Estado chileno, porque el Estado chileno está manejado por los grandes conglomerados financieros. Por lo tanto, tampoco esperar medidas independientes del Estado chileno, medidas independientes por el Estado chileno de los grupos financieros es esperar que llueva en el desierto de Atacama, que de repente ocurre, pero ojalá que llueva café en el campo, como decía su amigo Juan Luis Guerra. Así es, que después terminó cantando con lo evangélico, esperando que con esa conexión podía lograr que hubiera café, que tampoco no lo logró. No. Así es. Yo me gustaría saber, eso sí, si en algún momento se podría entrevistar a algún personaje del pueblo mapuche o alguna autoridad política o militar para que nos lográramos entender, porque si ellos logran la autonomía, los terrenos ya despojados de las forestales van a ser necesarios también para que el resto del país se provea de alimentación y otro tipo de frutos que se sacan de ese lugar, y sería interesante saber qué vamos a hacer con eso, porque si los mapuches se autodeterminan, ellos pueden decidir simplemente tener las tierras ahí para goce y desarrollo de su cultura, y no tienen por qué andarle proveyendo otros elementos agrícolas al resto del país. Muy bien. En inverso orden a cómo intervinieron, Felipe, ¿alguna cosa como para ir cerrando? Bueno, aunque ya todos deben saber, yo discrepo totalmente del juicio sobre el sistema bolchevique. Yo creo que al final fue una dictadura tremenda, y que parte con la disolución de la Asamblea Constituyente, precisamente. Asamblea Constituyente en la cual tenían mayoría absoluta los socialistas no bolcheviques, y que es destruida antes de la guerra civil. O sea, tampoco había ni siquiera el pretexto de que estaban en guerra civil, sino que había un deseo de concentrar todo el poder para hacer lo que el Politburó del Partido Comunista y Lenin quisiera. De hecho, establecieron una dictadura. Lenin y Trotsky. Tremenda. Y Trotsky. No se olvide. Tremenda. Y ahí se desarrollaron los gulags y se desarrollaron formas de represión gigantescas a lo largo de las décadas. Eso culminó con Stalin ya en una cosa absolutamente delirante y genocida. Pero eso, o sea, yo creo que, y bueno, y la historia demostró que ese sistema fracasó. Es un hecho que fracasó completamente. No fue destruido militarmente tampoco. Nos vengamos con leyendas. Fracasó porque tenía un desastre interno de tal naturaleza que expiró, sencillamente. Y yo creo que ahí no está el futuro, en el comunismo. Yo creo que el futuro está en una sociedad efectivamente democrática, que todavía no es posible, por supuesto, desarrollarla, y que
y que eso tenga como base ciertos ideales efectivos de justicia, de solidaridad social, y donde puedan existir, por supuesto, una empresa privada, pero claramente una empresa privada que no oprima al resto de la población y que no se constituya en un poder fáctico que en definitiva destruye cualquier idea democrática. Pero ya si apuran un poco, yo creo que sociedades como las nórdicas, por ejemplo, creo que han desarrollado en cierto modo, yo no idealizo a Suecia, a Noruega, a Dinamarca, pero creo que evidentemente que han desarrollado muchos elementos estructurales que conforman una sociedad justa. Yo creo que hay que ir mucho más allá de eso, pero es posible avanzar. O sea, cuando hablan del capitalismo también a secas, entre lo que es Suecia y lo que es Chile, y lo que es Chile, es decir, hay un océano de diferencia. No, Chile, porque Chile yo creo que es el caso más extremo de, como decía José Massa y Ricardo Soto, Chile es la Corea del Norte del capitalismo. Entonces, ¿Ricardo Soto decía eso también? Sí. Sí, claro, él fue el que, me acuerdo todavía, un titular que salió a toda página del Punto Final. Chile, la Corea del Norte del capitalismo. El término lo acuñó Ricardo Soto, hasta donde yo sé. De feliz memoria. Y bueno, entonces, claro, yo creo que a veces las palabras pueden decir mucho o nada. Pero claramente yo creo que, insisto, o sea, en la realidad chilena actual lamentablemente no puede esperarse en el corto plazo nada muy favorable en ningún ámbito. Insisto, y lo recalco, a riesgo de ser catete. O sea, a nosotros nos engañaron desde el año 89, la centroizquierda chilena, la Concertación, y ahora nos siguen engañando, ahora ampliados. Está además el Frente Amplio cumpliendo el rol de aliado de la Concertación, digamos, y el Partido Comunista también. Desgraciadamente el Frente Amplio y el Partido Comunista desaprovecharon la oportunidad histórica de, aunque no lo hayan provocado, de haber buscado conducir el proceso de octubre del 19 y no lo hicieron, sino que se subordinaron al acuerdo del 15 de noviembre, que en definitiva estaba hecho para neutralizar lo más posible y hacer algunos cambios, por supuesto, pero cambios que en definitiva no vayan a fondo del sistema, de cambiar el sistema. Y eso lamentablemente yo no sé cómo hay tanta gente de izquierda que no lo entiende, no quiere entenderlo y quiere entusiasmarse con el apruebo de una manera, de un voluntarismo que ya son indecisos, desafía la imaginación más desbordante, porque nos están engañando hace 33 años y nos van a seguir engañando y nos pueden seguir engañando, entonces al infinito nos pueden seguir engañando. No, hay que denunciarlo. Yo incluso digo más, yo creo que así en el lenguaje marxista, diría, el enemigo principal del cambio, llamémoslo, no de la clase obrera. Está medio maoísta, Felipe, está medio maoísta. El enemigo principal del cambio desde el año 90 ha sido la Concertación, no la derecha. La derecha es un dato fijo. El que pudo haber hecho el cambio y no lo hizo, y al contrario, fue la Concertación. Por eso que yo insisto, o sea, si lo situamos en esa terminología, el enemigo principal nuestro sería la Concertación y el Frente Amplio, no la derecha. No la derecha, porque la derecha nunca la va... Es un dato fijo. En cambio, los otros son los que pueden hacer la diferencia y están haciendo la diferencia a favor de la derecha de manera consistente, persistente y no sé hasta cuándo. Lo que yo he aprendido del licenciado, señor Portales, es que al parecer la izquierda marxista no hace mucha diferencia entre derecha, centro derecha y centro. Ellos hacen diferencias de clases sociales. Entonces, da lo mismo que sea Concertación, derecha. Ellos hablan de burguesía, hablan de representantes de
clase dominante. Eso Ya es ni lo que siquiera hablan así, ya ni siquiera hablan así los de la izquierda oficial. Claro, claro. No, yo estoy hablando Camilo a Escalona mí, está más preocupado de otras cosas, Felipe, obviamente, que de la clase social. yo he aprendido esto directamente de un hombre que entrega la palabra tal como es, directamente desde la escritura. Exactamente. Por eso le hablo quizás de esta forma tan antigua, pero es lo que estoy aprendiendo con este caballero. Sí. Esas son largas conversaciones que hemos tenido en la playa Escondido, ahí en Escondido Beach, que es el lugar donde está la casa de veraneo de Risenberg, en Malibú, que es un lugar que además es muy propicio para hablar sobre teoría política. Juan Carlos, le quedó la pelota chanchita, como se decía en el campo. Como se dice en el campo. Sí. Sobre 4 cosas quiero plantear, o 4 temas cortitos. En primer lugar, decir que una cosa es la revolución bolchevique, es la revolución de los trabajadores, campesinos y militares que se produce en octubre del 17, y otra cosa es la conducción de ese proceso revolucionario que llevan a cabo los dirigentes bolcheviques del Partido Comunista Soviético, que provocan, ¿cierto?, una perversión de lo que era el proceso de construcción de comunismo en la sociedad zarista, o en la sociedad rusa, digo, más bien. Son 2 cosas diferentes. Yo creo que anular la posibilidad de la revolución social por la forma como fue conducida es como negar la revolución burguesa por la época del terror que le sigue o por la restauración posterior. Yo creo que son cosas diferentes. Yo concuerdo con Felipe que indudablemente el socialismo real, o aquello que se denominó socialismo real en la Unión Soviética y en la cortina de hierro, obviamente que fracasó, y es un fracaso total, pero no significa el fracaso de la idea del comunismo, que son cosas distintas, muy distintas. Eso con respecto a eso. Segundo punto. La realización de la convención indudablemente que abrió un conjunto de grietas en la dominación neoliberal chilena que nunca se habían producido antes de ese periodo. Y eso es producto de todo un conjunto de hechos y acontecimientos y fenómenos que dio lugar a aquello. Indudablemente que las personas que seguimos con atención a aquel proceso, sabíamos que cualquier gobierno del Frente Amplio era contrario a lo que se había provocado en octubre del 19. Y más bien buscaban entrar en un proceso de construcción de una constitución política que fuera moderada y que no alterara ni modificara ampliamente lo que era la dominación neoliberal chilena. Eso es lo que conocemos, estudiamos, y todo lo que es el Frente Amplio. El Frente Amplio, y especialmente lo que es Revolución Democrática y lo que es Convergencia Social con Boric, ¿cierto? Y Jackson. Entonces, si uno sabe perfectamente que se venía, por eso, de alguna u otra manera, se planteó en algún momento, o yo lo hice con otra gente, tal vez no, o tal vez sí, la idea de que se formara un gobierno de transición con 4 puntos fundamentales, en la cual, ¿cierto?, pudiera evitarse lo que se realizó posteriormente con el predominio del Frente Amplio, del Partido Socialista y del Partido Comunista al interior de la convención, que fue anular justamente todos los planteamientos más progresistas, con mayor potencia de cambio al interior. Y tenemos lo que tenemos. Ahora, yo discrepo, tengo discrepancia y tengo también sintonía con lo que dice Felipe en algunas cosas y discrepancia en otras. Pero anular la idea de que de aquí no va a pasar nada, creo que también es un poco
ingenuo o voluntarista, ¿no? Yo creo que algo va a ocurrir distinto a partir del 4 de septiembre. Si es que gana el rechazo, si hoy día vemos a una derecha, aunque pueda ser un dato, como dice Felipe, la derecha se va a sentir poderosa, se va a sentir que vuelve a tener el control real y efectivo del país, con mayor razón va a instalar todo lo que significa la prolongación de la dominación y va a tapar todas las grietas que se le hicieron al muro de la dominación en octubre. Si gana el apruebo, las posibilidades de seguir haciendo profundizaciones con todas las oposiciones va a ser posible, pero no se va a hacer en las mismas condiciones que se hicieron durante los 30 años de la dominación de la institucionalidad pinochetista. Entonces, yo tengo la impresión de que esto tiene que ser leído de una manera distinta, en el sentido de que esto va a generar cambios. Ninguno de nosotros estamos en condiciones de poder predecir el tipo de cambio que se va a producir a partir del 5 de septiembre o la noche del 4 de septiembre, cuando tengamos claridad con respecto a quién ganó o quién perdió. Porque eso no está señalado. Ahora, todos los rechazos con apellido y todos los apruebos con apellido está ahí todavía en el aire. Felipe, ahora, ¿quieres hacer una acotación? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, diga. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, diga. ¿Qué sentido tiene para ti el hecho de que la mayoría de la convención le haya regalado, de manera insólita además, porque esto es insólito, en ningún proceso constituyente a nivel mundial se produce una prórroga por 4 años del Congreso de la Constitución fenecida? ¿Qué sentido tiene esa insólita medida que además ha sido ocultada a la gente? Si eso es lo más indignante. Le ocultan a la gente que le está entregando la mayoría parlamentaria a la derecha. Entonces es todo un cuadro que a mí no me permite, por lo menos a mí no me permite dar otra conclusión de que hay una rendición. Ahora, que eso vaya a paralizar la sociedad, obviamente que no, la historia sigue, pero evidentemente que el cuadro político que se puede prever es lo más ominoso posible. Bueno, pero ese, en tu opinión, perfecto. Pero a ver, yo te quiero decir lo siguiente con respecto a esto. Esto es la impresión. A ver, la convención, cuando hace las normas transitorias, ¿cierto? Porque ahí está lo que tú señalas, en las normas transitorias. Hay una gran discusión interna en la convención acerca de cuál debiera ser la duración del periodo de transición. Habían sectores... Pero perdón, si eso en ninguna otra parte se ha hecho. Pero ¿puedes escucharme primero? Sí. Entonces, habían sectores que trataban de hacer que la transición fuera lo más corta posible. Y fue el propio gobierno de Boric el que llevó el asunto a los 4 años. Y se discutieron ahí la discusión interna sobre ese punto fue bien jodida. ¿Y quiénes fueron los que determinaron esa situación? Fue un acuerdo que hubo entre el Partido Socialista de Chile, el representante del PPD, el Demócrata Cristiano, los independientes no neutrales, ¿cierto? Y más la derecha los que apoyaron eso. Eso es lo que ocurrió, pero con la oposición de todo el resto de los convencionalistas. No es cierto. No es cierto lo que tú estás diciendo, porque eso no está expresado. Si hubo una oposición, fue una oposición muda. Pero bueno, no pero yo te estoy diciendo, no, pero Felipe, es que eso no se ha expresado. Felipe, por favor, yo le estoy diciendo lo que se discutió dentro de la... Pero eso no es cierto lo que tú dices en el sentido... ¿Pero por qué dices que no es cierto? A ver, ¿cómo lo puedes probar? No hay oposición. ¿Cómo puedes probar que yo estoy mintiendo? No están mintiendo, pero
pero no es cierto. No estoy mintiendo, pero me dice que no es cierto. No, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Miento o no? Estás equivocado. No estoy mintiendo porque todos los datos terminamos un capítulo más que estuvo dentro de la convención y que estuvo... Estás equivocado. No es así. Estás equivocado. Bueno, pero ahora pasamos de mentira a equivocado. Entonces, yo no he dicho nunca que tú has mentido. Tú dijiste que no era cierto, y cuando uno dice que no es cierto es mentira. No es cierto, es porque estás equivocado. Falta de certeza. Yo entiendo que algo que no sea cierto... Estás equivocado porque la oposición... Pero yo lo único que te quiero decir... Porque la oposición que tú dices Felipe, que hubo... Espérate, Juan Carlos. Es que la oposición Felipe, que tú dices... Es que la oposición que tú... Es que la oposición... La oposición esa que tú dices... Estoy dando razones de quiénes son los sectores que votaron en la misma dirección que tú estás señalando. No, pero no han dicho nada después. No han dicho nada. Bueno, que no digan nada, pero no es problema mío. No, pero eso es engañar a la gente. No es problema mío lo que no digan eso. No, ahora, lo que yo estoy diciendo... yo estoy diciendo que ellos... Pero espérate, yo estoy diciendo que ellos nos engañan, no que tú nos engañes. Ya, pero que eso no como que si yo estuviera engañando. No, por favor. No, tampoco estoy mintiendo. No estoy mintiendo y no estoy diciendo cosas que no tengo fuentes para sostener lo que te quiero decir. Ahora, yo incluso, Felipe, yo he escrito y escribí que el gran error de la convención era las normas transitorias. Y está escrito en lo que está publicado en el Clarín. Y si tú lo lees, ahí está clarito que el error que compromete la suerte de la propuesta es las normas transitorias. Y yo siempre estuve con la idea de que la norma transitoria, si modificaba sustancialmente, debían llamarse elecciones. Y yo dije que había que aprobar, no digo que yo voy a aprobar, dije que había que aprobar y exigir elecciones de todas las autoridades, porque no podía quedar en manos de la Constitución, en manos de un parlamento que no está, ¿cierto?, legitimado por la nueva Constitución. Entonces estamos de acuerdo. Yo no sé de qué es lo que discutes, yo estoy diciendo lo que es. Si yo estoy atacando, no te estoy atacando a ti, estoy atacando a esos engañadores. Estoy atacando a los comunistas y al Frente Amplio, que los engañan. Y los engañan sistemáticamente. Ahora, lo que yo digo, que simplemente el tema central es que eso no nos puede llevar a la ciudadanía a decir nos quedamos con la Constitución del 80. Pero si nos vamos a quedar igual con la Constitución. No te vas a quedar con la Constitución del 80. Sí, hombre, no. Si la derecha, pero es que ese es el punto. Ahí tenemos discrepancia, porque yo creo que no es lo mismo instalar una Constitución como la que se pueda instalar con el apruebo a mantener la Constitución del 80. Yo creo que ahí hay una distancia. Pero si la ahí hay una distancia, Felipe. Pero si la concretización de esa Constitución la van a hacer las leyes que va a aprobar la derecha. Bueno, pero es que no solamente la derecha va a estar en esa discusión, van a haber otros sectores. Estamos hablando, estamos hablando de... Ya, a ver, eso va a ser un diálogo de sordos. Pero déjame terminar mi tercer punto para... Pero brevísimo, porque estamos sobre... Brevísimo, sí. No, disculpa, era para recomendar un par de libros. Bueno, muy bien. Cambiar el tono, pero simplemente era como... Mira, me llegó este fabuloso libro que se llama Las raíces del... Se llama Portales Miente. Historias y memorias de Sherán y su bosque. Es la historia mapuche escrita por un estudioso chileno que está en México y que da cuenta de cómo es la destrucción del bosque nativo en Gualmapu. Y aquí donde está indudablemente las raíces del nuevo conflicto que hoy día se tiene. Las raíces del despojo, ese se llama el libro. Se une con lo. Y el otro libro que quiero recomendar es este que tiene un nombre muy especial, se llama Del pueblo en llamas a la democracia cartucha. Como me suena al Mapu Lautaro, Juan Carlos. Exactamente. En la historia, la subjetividad y el proyecto político en el Mapu Lautaro 1982. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé? Yo pensé que era el MB. Un libro escrito por el historiador Pedro Rosas Aravena, que es un gran historiador chileno de las generaciones jóvenes,
es historiador social y ha escrito este fabuloso libro sobre este grupo de subversivos, ¿cierto?, que en un momento determinado pusieron en jaque a muchas cosas. Y el tercer libro ya es mucho más tradicional, Bien. pero que sirve mucho para que entiendan los virajes. Del viraje al gobierno del nuevo tipo, el Partido Comunista de Chile en la primera década del siglo XXI. También del historiador Rolando Álvarez Vallejo. Yo los recomiendo los tres porque son muy interesantes para comprender la historia política de Chile y entender la historia política de lo que decía Sergio, de los sectores populares. Porque acá, en este libro, a pesar de que es del PC, hay historia de los viejos comunistas, de los sectores populares comunistas, que no es lo mismo que la clase media comunista, como la Camila, como la Carol Cariola y otros. Como ¿no? Guillermo Tellera, aprovechando de pegarle otra pata más. Ya que... Sí, como Guillermo Tellera, etcétera. Pero eso, y este otro son sujetos populares. Felipe tenía una pregunta, ojalá que... ¿Sí? No, una aclaración definitiva. O sea, yo cuando digo algo que no es cierto, no estoy atribuyendo en ningún caso que la persona esté mintiendo. Yo, O sea, yo lo entiendo de la misma manera. Claro, Eso o sea, no así, yo no creo así, que Felipe, no, Felipe. Es como cuando yo lo le entiendo dicen como a Juan Mario Carlos. Balaisbut por parte de Matamala que es falso, que mintió con el famoso Twitter aquel, ¿no? Bueno, Entonces, No, pero espérate, por eso te digo, al decir no es cierto, uno no está adjudicando intencionalidad en lo que está negando de que sea cierto. Puede haber una equivocación. Atrás sin golpes decían los árbitros de box, ¿no? Así que, está bien, Felipe, está bien. Bien, Está bien. está todo bien. Miren el libro que hay acá. Ah, bueno, esa joya la vamos a comentar en una entrevista especial con Felipe. Bueno, y quedan todos invitados. El cuarto punto era que todos quedan invitados a este debate de izquierda acerca de qué hacer. ¿Rechaza, yo quería hacer esa invitación. apruebo o abstención nulo? Hay una cuarta posición que es indeciso. ¿Tú tienes la dirección ahí, Juan Carlos, del debate? Esto va a ser en la Calle 18. En calle 18, en la Central de Trabajadores. ¿Y cuál es el número de la calle? No me acuerdo, estimado. 415. Bueno, lo vamos a poner, lo que vamos a hacer, vamos a poner el afiche junto en la caja del programa. Ahí vamos a poner. En ese programa el día 3 va a estar Juan Carlos y voy a estar yo como representante del voto nulo el día 10 en ese lugar, en calle 18, en el centro de la 1845 Santiago Centro. 1845, en calle 18. O sea, la calle 18, número 45. Me siento representado por ti, entonces. Pero por supuesto. En este plano. Por supuesto. Vamos a hacer una... Volvieron los frentes populares, parece. No, pero va a estar muy interesante el día 3. Yo insisto, el día 3 va a estar la Vilma Álvarez, que está por el apruebo, que es dirigente sindical. Va a estar Julián Alcayaga, que estuvo acá contigo en una entrevista, que está por el rechazo, así tal cual, el Comité de Defensa del Cobre, y va a estar un tal Juan Carlos Gómez Leiston, que es analista político y dirigente social. El indeciso. El indeciso, efectivamente. Bueno, eso era, me quitaste la palabra en ese sentido. Bueno, quiero decir dos cosas. Creo que de esta discusión aparece como necesario que dediquemos un programa al análisis de la cuestión de la revolución, en términos de mayor extensión, porque hay un conjunto de afirmaciones que son bastante corrientes con respecto al socialismo, a la revolución socialista también, y cuando se habla de socialismo, aunque a muchas personas les resulte increíble, el universo de quienes nos reclamamos del marxismo es vastísimo. Es vastísimo. No es reconocible como una sola doctrina, como un solo cuerpo ideológico o un cuerpo programático, ¿no? Yo me inscribo en lo personal, digamos, dentro del canon marxista revolucionario, ¿no? Me reclamo precisamente del partido bolchevique,
como referencia histórica, y eso es una de las posiciones que existen. No se agota con eso el marxismo, indudablemente hay distintos tipos de corrientes, algunas de ellas han sido mencionadas acá: el maoísmo, el castroguevarismo, el estalinismo, que son todas formas de nacionalismo, ¿no? El estalinismo no puede ser considerado marxismo, el castroguevarismo tampoco, el chavismo ni hablar, ¿no? Y el marxismo tiene una tradición, ¿no? Que va, el canon tradicional va de Marx a Trotsky, ¿no? Que son aquellos a los cuales es reconocible una metodología, un programa y concepciones que son que les resultan comunes. Yo creo que va a ser un tema interesante dedicarlo, vamos a tener que prepararlo, porque es un tema que puede resultar un poco árido, pero creo que es bastante interesante, ¿no? Es segunda vez que llegamos a ese punto. Yo me quedo así como un poco picado, me gustaría explicar un poco más, pero me doy cuenta también que se necesita de más tiempo para tratar una cosa con seriedad, ¿no? Porque lo otro es simplemente hacer enunciados generales y no ayudaría. Les agradezco, Felipe, la paciencia y la templanza para estar en este programa, lo mismo a Juan Carlos, por supuesto a nuestro director, Sergio Risenberg, que nos ha acompañado hasta el término de este programa, aunque está un poco silencioso en estos momentos. Me quiero... Ya no se ve. No se ve, claro. Y lo único que le hace propaganda al Vaticano y la pedofilia. Exactamente, que es el libro oficial del problema. Tienes que firmarlo, Felipe, ¿ah? Sí. Bueno, ¿ponemos de acuerdo entonces? Exactamente. Me despido entonces invitando a todos aquellos que nos ven, a que se suscriban a este canal, a que lo comenten, a que le hagan clic a la campanita. De esa manera nos ayudan a difundir los contenidos que se están vertiendo a través de este programa, y ello contribuye de una manera decisiva a algo que hemos tratado de hacer de la mejor forma acá, que es discutir frontalmente sobre aquellas cuestiones que laceran y tensionan la situación política en el país en momentos tan trascendentes como aquellos, como los que estamos viviendo. Así que, sin más, y siendo la hora señalada, doy por terminado el programa Mate al Rey en su edición número 71. Muchas gracias, Felipe, Juan Carlos y Sergio. Chao. Gracias a ustedes. Adiós. Chao.